prédicas que estamos llevando a cabo en este mes, quizás las que vienen, pero lo que hemos llevado a cabo en este mes le voy a dar un pequeño resumen en caso de que alguno no sepa por dónde va la bolita. Hemos estado hablando de la familia. Hemos estado viendo cómo Dios echa a andar negocios espirituales, ministerios en familia. Es un principio de año y todos los que aspiramos y tenemos necesidad o queremos llegar a hacer algo o alguien en la vida, necesitamos contar con el cónyuge, contar con la familia. Muchas veces ya los hijos son grandes, capaces, y aún se les puede invitar a la escena a platicar del proyecto, a platicar del porvenir de la familia, de la pareja. Sería muy bonito que los jóvenes, aún ya matrimoniados, jóvenes, vinieran donde sus padres y les contaran, les platicaran sus sueños, sus deseos, y se unieran, ¿verdad?, a la oración de sus padres, a la guianza de sus padres, en señal, sí, de respeto, en señal de obediencia, en señal de que pues sí son sus padres, son cobertura, hasta cierto nivel, hasta cierto punto, los padres son cobertura. Y la oración, y en la forma que se le presenten a ellos, Dios los toma, de la forma en que le presenten el proyecto que esos jóvenes traen. Estoy hablando de jóvenes pero ya en matrimonio, venir donde los padres y hacer una pregunta, ¿verdad? Y unir a los padres, a sus papás en ciertos proyectos, ciertas cosas. No que los hijos meramente a veces necesiten el consejo, aunque sí lo necesitan, pero les cuesta mucho aceptarlo. Pero que ellos vean que todo en familia y todo en unidad, las cosas se superan, las cosas avanzan. Entonces no queremos iniciar algo para en el camino quedarnos. No queremos iniciar algo y se quede iniciado. No quieren los jóvenes empezar, ¿verdad?, un proyecto, un negocio, avanzar y no llegar al destino, sino que el propósito de todo es llegar al destino, llegar al lugar. Y muchas de las veces sí se requiere, ¿verdad?, que la familia, los padres estén involucrados hasta cierto nivel, hasta cierto punto, solamente para que Dios los bendiga, los una, bendiga el proyecto, vaya con ellos en ese proyecto y toda la obra de sus manos Dios la prospere. Hemos estado viendo, ¿verdad?, los principios de Dios con la familia. Hemos estado viendo los ministerios que Dios da, ¿verdad?, y echa a andar a la familia. Vemos también cuando a Dios no le agrada, vamos a ponerlo así, que está un poco difícil, pero es así porque la Biblia lo menciona. Cuando a Dios no le agrada, oiga esto, cierta persona o ciertas personas o ciertos individuos en el proyecto, en lo que se está haciendo. ¿Por qué les digo esto? No para todos es la bendición.
No para todo mundo es el proyecto y es aquello. La mayoría de las veces sí, pero en algunas ocasiones no. No le dijo nada a Abraham hasta que Lot, su sobrino, se separó. Segundo, o primero, eso sería segundo. Lo primero, salte de tu tierra. Tus parientes no tienen nada que ver aquí. Salte de tu tierra. Todas estas cosas y puntos, nosotros en este año, en los primeros de los años que vienen y que estamos, deberíamos de considerar y de ver, de meditar y ponérselo a Dios. Que estos principios no se nos olviden a nosotros. Que estos principios siempre estén en nosotros, con nosotros, porque siempre hay oportunidad y siempre estamos iniciando cosas, llevando a cabo proyectos nuevos, pensamientos nuevos, cosas, ¿verdad?, que deseamos en la vida. De repente alguien viene y te da una visión, empiezas a pensar en ella y lo haces proyecto y quieres avanzar en ese proyecto. Entonces, como siempre andamos nosotros buscando la forma de superarnos, de levantarnos, de ayudarnos, sería muy bueno que nunca olvidáramos este principio. ¿Me entiende? Este principio. Y Dios lo querrá en el asunto. Y Dios querrá que a fulano, a la fulana, al otro, aquel, lo unamos en ello. Y Dios querrá, ¿me entiende? Buscando la voluntad de Dios para ese proyecto. Buscando la voluntad de Dios para no quedarnos a medio camino. Buscando la voluntad de Dios para ser bendecidos y para bendecir. Porque eso es lo que le dijo a Abraham, ¿verdad? Buscando, entonces son inicios, estos mensajes son inicios, son como principios de Dios para tu vida, principios de Dios para una familia, para un hijo, para una hija, son principios porque siempre yo he estado orando este mes, ¿verdad? De que entró un nuevo año, nos esperan muchos días de por vida, de porvenir. ¿Y qué vamos a hacer en esos otros 360 días, verdad, que nos faltan, en esos 300 días que nos faltan? ¿Qué más vamos o qué deseamos hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? ¿Qué hay en nuestro corazón para nosotros poder llevar a cabo ciertas cosas? Todas estas cosas son muy, muy necesarias, son ahora sí que indispensables para no fracasar. Entonces, de acuerdo, ¿verdad?, a cómo está la situación, de acuerdo a cómo está la época, yo como ministro debo de estar al día, al tanto, ¿verdad?, qué el pueblo necesita, qué la iglesia necesita, qué gentes necesitan escuchar ciertos mensajes para proveerles, para ayudarlos, para bendecirlos. Porque muy bien un predicador podemos movernos a otro tema, a otras cosas. Habemos gente de Dios, ¿verdad?, que fluimos en la palabra, en mensajes. Dios nos confía y no tenemos problemas algunos de nosotros para conseguir mensajes, ¿verdad? Pero muchas de las veces lo hace uno con precaución, preguntándole a Dios, o muchas de las veces Él mismo te dice o me dice, da este tema, trae este tema. ¿Por qué? Porque en la congregación hay cierto problema. Estamos hablando los martes, ¿verdad? En la reunión que tenemos los martes de Biblia, estamos viendo cómo Pablo trabaja con Timoteo. Estamos viendo cómo viene Pablo y los primeros 3 capítulos le está diciendo Timoteo a Pablo, le está expresando de muchas áreas, le está expresando a Timoteo el pendiente que tiene, hay otra palabra, el pendiente que tiene de él, ¿verdad?, de que se mueva a otra doctrina, Y él está muy al pendiente de Timoteo y le habla a Timoteo y le dice a Timoteo, pero después de eso, ya cuando le dice, estas cosas yo te encargo, dedícate a estas,
mira, y ya vemos atrás cuáles son y qué son, ¿verdad? Entonces de ahí se expande a otro tema, empieza otras cosas. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, a través de la escritura, así como Dios, dependiendo de lo que la gente o la persona o la iglesia necesita, así Dios suelta la palabra, así Dios suelta la palabra. Entonces en estos años, en este mes, ¿verdad?, pues un su servidor ha estado tratando de traer mensajes que se lleven a cabo con la familia, o que tenga que ver la familia con ello. Y hoy vamos a ver algo muy especial, muy bonito. Yo nunca lo he visto de esta forma. No he oído yo predicadores hablarlo así. Está escrito, entonces, si está escrito y vamos a explicarlo, vamos a tratar de recibir revelación de ello. Pero todo, vuelvo a repetir, es en familia. Todo es en familia. Entonces, en el capítulo 27 empezamos a ver algo que yo le decía a Rosy hoy. Le decía, hay verdades que parecen mentiras. Hay verdades que parecen mentiras. Hay ciertas cosas que es difícil de aceptarlas o de verlas, al menos que Dios nos dé la revelación de ello. Se trata de una familia. Esta es ahora no Abraham, sino la familia de Abraham. Abraham dejó una familia. Abraham dejó el camino, ¿verdad? Dejó las personas, vamos a ponerlo así, las personas indicadas y las necesarias para seguir, oiga bien, el plan de Dios. El plan de Dios. Como padres, nosotros cristianos espirituales, deberíamos saber el plan de Dios para nuestros hijos. Deberíamos sembrarles la semilla, sembrarles lo que se requiere para que ellos continúen en el camino y continúen llevando el propósito de Dios a ciertos lugares donde Dios quiere. Entonces vemos, ¿verdad? Vamos a ver cómo hay ciertas verdades que parecen mentiras, y cuando tú ves muy de cerca te das tu cuenta de muchas cosas. Quisiera enseñárselas todas, a ver si alcanzara, pequeñas cosas y grandes cosas que Dios me enseña a mí. Y en el capítulo 27, bueno, vamos a empezar en el 25 capítulo y verso 23. Leamos ese verso. Capítulo 25 ahí de Génesis. Capítulo 25. Y vamos a ver el verso 23. Vamos a ver el verso 21. Vamos a ver el verso 20 en adelante. Y era Isaac, ok, va a escuchar bien, va a tratar de lograr usted un mensaje. Verso 20 del 25 capítulo dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padaraam. Dice, hermana de Labán arameo. Verso 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Oiga, hay un gran principio, hermano. Óigalo. Cuando tú ores por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, qué sabroso sería que Dios te lo aceptara. Pero hay un sinnúmero de oraciones que Dios no las acepta. Ese es uno de los retos que nosotros tenemos.
de vivir tan en santidad, a ese nivel de santidad, que cuando oremos al Señor, Él nos acepte la oración. Él trabaje en esa oración que le hacemos, en esa súplica. Entonces en el verso 21 dice: y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Ok. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban. ¿Cómo dice? Los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ese versículo en particular nos puede traer muchas palabras o muchas cosas para pensarlo y tener la precaución. Una de las primeras cosas que ella notó y echó de ver era de que su embarazo no era normal. Aún ella no había parido antes, pero había escuchado. Y un día la parieron a ella. Y entre jóvenes, entre mujeres, se hablan muchas cosas de esas. Al punto en que esta joven dice: y yo quisiera estar embarazada, tener un bebé para ver qué se siente, a ver qué es, cómo es. Entonces, algo aconteció en esta mujer. Se dio cuenta que su embarazo estaba un poco diferente a como le comunicaban, como le decían, a como ella sabía que eran los embarazos. Entonces llegó el momento donde ella se confunde. Ella, ¿qué sentía ella? Yo le digo qué sentía. ¿Sabe qué sentía? Lo que vamos a leer me lo va a confirmar. La responsabilidad espiritual. Un cansancio, una visión, una responsabilidad espiritual, que fue la primera que ella sintió aquello. Una responsabilidad tan fuerte. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver. Por lo que vamos a ver. Entonces ella se da cuenta que no es normal, las cosas no están normal. Más iba donde su vecina y le contaba a su vecina cómo ella se sentía, cómo ella estaba. La vecina le contaba todas otras cosas que Rebeca no sentía. Entonces se dio cuenta. Pero oiga una de las confirmaciones, que usted las va a necesitar ahora que le cuente más cosas, es de que ella vino donde Dios. Si bien a lo mejor era chismosa, iba con la vecina y con la otra vecina y le hablaba de su embarazo y cómo Dios en un milagro la embarazó y cómo, todas estas cosas. Llegó el momento donde ella fue a donde Dios. Primer inicio de éxito. Primer inicio de éxito. Todo hombre, toda mujer que apenas siente un síntoma de algo, llega a donde Dios y le llora. Es muy sabio, muy sabia esa persona. Son síntomas de prosperidad, síntomas de bienestar. Son síntomas que hay un embarazo bien genuino. Algo va a acontecer en ese proyecto, en ese negocio, en esas cosas que tú iniciaste, porque no meramente tiene que ser un embarazo físico como ella lo tuvo. Yo recuerdo cuando yo me embaracé del ministerio, de la iglesia. ¿Me entiende? Lo que existe, lo que hay, lo que se siente. A comparación de otros pastores, yo escuchaba, lo mío era diferente. Eran síntomas diferentes, eran otras cosas. Pero le estoy diciendo eso solamente para que usted vea que mire el mundo espiritual también, no nada más el mundo físico, no nada más a Rebeca, a ver cómo se veía embarazada, se veía fea, se veía bonita. No olvídese de eso. El embarazo espiritual. Pero allí cuando ella llegó a Dios, oiga bien,
ella se embarazó espiritualmente también. En el momento que se acercó a Dios, Dios le dio un hit bueno, ¡pum!, le dio duro. ¿Qué es eso, pastor? La presencia de Dios llegó a ella y una palabra que la preñó más de lo que estaba. Un ministerio nació allí, pero no ministerio que eran los dos hijos. Ya ellos ya sabían, ellos ya tenían su ministerio, ya sabemos que ellos desde el vientre peleaban. Pero era un ministerio especial y específico para ella. Lo vamos a ver si no se me duermen. Trato de gritar para que no se me duerman. Entonces, sigamos leyendo. Mire lo que dice. Y lloró Isaac, ¿verdad? El verso 22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué yo vivo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová. Le vuelvo a repetir: inicios de prosperidad. Cuando Dios te da un head, cuando Dios te responde y te habla, te acepta y acepta lo que traes. You got it. Es lo mejor que te puede pasar en tu vida aquí en la tierra. 2 naciones hay en tu seno, le dice. Estamos hablando de ministerios. Y usted nómbrelo como usted pueda nombrarlo y quiera nombrarlo, lo que se le venga a su espíritu por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Y 2 pueblos serán divididos. Fíjese lo que dice: desde tus entrañas. Por eso es que el embarazo estaba un poco difícil. Desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor, ¿qué le dice? Servirá al menor. Ahí fue donde ella recibió algo que, ay Señor, y si me revelas cómo lo voy a llevar a cabo, es tan duro y tan difícil que lo vamos a ver. Por eso le dije que hay ciertas verdades que parece que son mentiras. ¿Por qué? Porque llegó el momento, me voy a adelantar un poquito aunque me voy a regresar. Llegó el momento, oiga bien, que le dijo a Jacob, ella, su madre, le dijo: que la maldición caiga sobre mí. Pero usted va a entender hoy por qué dijo eso. Usted lo va a entender por qué dijo eso. A ver si supiera comunicárselo. Verso 25. Y salió el primero rubio. Y era, dice, todo velludo. Después salió su hermano, verso 26. Trabada su mano al calcañal de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y ya era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz, verso 27. Y crecieron los niños. Ahí vamos. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. Le gustaba visitar a las tías, le gustaba visitar a las primas que le dieran comida, le gustaba ir a, andar con ellas barriendo el patio. Verso 28. Y amó Isaac, ¿a quién? A Esaú. Bueno, ahí hay otro mensaje, se lo voy a traer la próxima vez. No quiero entrar allí. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Sabe cuál es el otro mensaje en ese verso que no puedo detenerlo? Ahí es un inicio de problemas. Inicio, ahí nacen problemas. Verso 29. Ahí nos quedamos, ¿verdad?
Ahora sí vamos al capítulo 27. Verso primero. Y aconteció que cuando Isaac, ¿qué dice? ¿Qué edad tenía ya? ¿Qué edad tenía, hermanos? No me decepcionen. ¿Qué edad tenía allá? 60 años. 60 años tenía allá y acá ya está, ¿qué dice? Y ya acá estaba hasta sin vista, de viejo que estaba el hombre. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. ¿A quién mandó llamar? ¿A su hijo quién? A Saúl, al mayor, a Esaú. Lo mandó llamar. ¿Quién lo mandó llamar? Él le dijo, he aquí, dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y traedme caza. Verso 4. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y traédmelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, tienes que entender, ¿ok? Porque si no, pues voy a decir que se lo repita y va a ser imposible. Y Rebeca estaba oyendo. ¿Quién parió a dos? Rebeca. Ok. ¿Quién era el menor? Jacob. ¿Y con quién está hablando Isaac? Con Esaú, que era el mayor. Oigan lo que dice. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca, oiga bien, habló a Jacob. ¿A quién habló? Habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma. ¿Y qué? Y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Verso 8. Ahora pues, hijo mío, le dice, oiga, ya desde allí ella empezó a trabajar a favor, del ministerio que le querían saquear y robar a Jacob. A ver si lo ve. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios le había dicho, ¿a quién? A Rebeca. El menor tendrá que servir al mayor. Y Rebeca lo agarró tan en serio, él entró tanta responsabilidad, era madre de dos y conocía bien a los dos y oyó perfectamente a Dios. También Rebeca sabía que Dios no miente. Ahora, Rebeca, necesitas cuidar a ese boy. Pero las cosas aparentan en diferente forma. That's right. Isaac, ¿dónde estás? Bueno, Señor, dime dónde estás, porque se te ha olvidado que el mayor servirá al menor. ¿Estás haciendo algo para ello, Isaac? Hablándole Dios.
Nomás imagínese eso. Oiga bien, se le olvidó a Isaac. Por alguna razón se le olvidó a Isaac y no estaba él fluyendo de acuerdo a la palabra que Dios había dado. Ahora, la que agarró las riendas y la responsabilidad de ello, de que no se tirara ese ministerio, fue la esposa. Ahora ella. Y oiga cómo se pelean los ministerios. Oiga cómo y vea cómo se pelean las cosas de Dios. ¿Sabes cuál es el precio? Tu vida, tu propia vida. Tu propia vida. Cuando ella dijo, más adelante lo vamos a leer, mi hijo, obedéceme a lo que te digo. Pero mami, ¿y qué tal si mira? Y le dice el chamaco, ¿verdad? Ciertas cosas. Y ella le dice, mira, en todo caso que la maldición caiga sobre mi vida. Si tengo que morir yo en esto, luchando y salvando el ministerio y echando a andar el plan de Dios y que nadie lo moleste y nadie se meta al encuentro, que sea así. Si por mi vida se preserva el ministerio y no se arruina el plan de Dios, ya lo logré en mi tierra y en mi día. Ya lo logré. Eso era lo de ella ahora. Porque mire lo que le continúa diciendo. Y ve ahora, dice, al ganado, y tráeme de allí 2 buenos cabritos, sí, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él, sí, porque ella era la cocinera de él. Ella sabía el paladar de su esposo. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo, oiga bien, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá, dice, me palpará mi padre y me entregará y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedéceme. Fíjese. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Ahora ya usted sabe todo lo que su madre tuvo que hacer. ¿Ok? Se ve como que es una trampa. Se ve como que es algo que no debió hacer. Se ve como que es algo maligno. Se ve como, sí, es una burla, es una mentira. Por eso le dije cosas buenas que parecen malas. Pero ella era responsable de que el plan de Dios, nada ni nadie lo estorbara. Ella era responsable de su hijo. No solamente eso, me voy a adelantar mucho. No solamente eso. Cuando ya obedece el muchacho y ella lo cubre con piel, llega a donde Isaac, su padre, y le dice, Padre mío, ya aquí está la comida, bendíceme. Se acerca y le dice, acércate mi hijo, le dice Isaac a Jacob, acércate, porque escuchó que era la voz de Esaú, de Jacob, y no le cuadró a él. Entonces le dice, acércate, y se acerca y lo empieza a palpar. Y dice Isaac, pues, ¿qué hago aquí? Es que sí está velludo, pero sigo escuchando a Jacob.
Oiga bien, y luego le dice: acércate, mi hijo, dame un beso. Y se acerca. No era meramente que quería el beso, aunque sí se lo dio, y nada malo hay en ello, ¿verdad? Pero ¿sabe qué quería hacer Esaú? Olerlo. Ahí dice la Biblia, lo quería oler, a ver si olía a campo, a ver si olía a un animal que cazó por allá. ¿Por qué? Porque su padre Isaac vivió en eso y le fascinó el campo y vivió del campo y el campo lo atraía. Él sí que no se daba cuenta cuando la esposa alzaba la cama, cuando barría el patio, cuando le daba la comida a los pollos. No, él en el campo, él en el campo. Jacob no, Jacob hasta ayudaba a darles de comer a los pollos. Dice que él creció ahí entre los familiares. Esaú agarró el camino de su papá y se hizo un hombre de campo. Entonces ya el hombre estaba viejo y deseaba oler ese campo, abrazar ese campo, comer de esa comida que el campo da. Él deseaba eso. Por eso manda al hijo. A todo esto, ¿cómo le llama a usted? Yo le llamo carne, deseos carnales. Yo le llamo a eso deseos, ¿verdad?, humanos. No había espíritu allí. No había espíritu allí. No había un pensamiento espiritual en ellos, ni en uno ni en el otro. Ven, tráeme para bendecirte. Es todo lo que había. Se acerca y le da el beso y lo huele y se saborea tanto. La Biblia se lo dice, si usted lo lee, la Biblia se lo dice como él se embriagó con ese aroma. Ay, mi hijo, ese campo, dijo él. Él ahí así dice. Yo casi lo vi cuando lo estaba leyendo. Yo lo visualicé, y si yo también me crié en el campo así. Y hay unos árboles que destilan algo tan sabroso. Eso era lo de él y eso era lo del hijo. Mientras que Rebeca, con la presión espiritual, lo de ella era: ¿cómo preservo el plan de Dios? Este muchacho va a algún lado y Dios me hizo responsable de él desde que estaba en mi vientre. Y ahora esta señora hace simplemente lo que le dejan hacer. No hay más para hacer, no hay otra cosa. Se fue a lo máximo, a lo extremo, para preservar el ministerio y preservar el plan de Dios. Al momento en que ella le dice: mi hijo, si tengo que morir por preservar lo de Dios, que muera, que la maldición caiga sobre mí. Si tengo que morir por eso, que muera. Si me van a condenar y me van a empujar y me van a... pues que lo hagan, que lo hagan. Pero lo mío es preservar lo que Dios me dijo que era de él y lo que valía. Lo que Esaú estaba haciendo con su padre no valía. Valía para la carne, valía para los deseos humanos, valía para la afiliación carnal, pero no para el plan divino. Y en un plan divino, hermanos, se pierde todo. Dijo una ancianita, Catherine Kuhlman, yo todavía la escucho, la veo en los videos. En los 70 anduvo muy fuerte ella. Ella rescató al Espíritu, la creencia al Espíritu Santo en las iglesias. Ya las iglesias no lo querían.
Ella rescató eso con las señales y los milagros que Dios le daba. Como le hablaba al Espíritu Santo y el Espíritu Santo contestaba. Pero para llegar a eso dice que una ocasión llegó a un nivel en su testimonio. Ella iba media loca de tanto problema, de tantas cosas. Ya era predicadora. Joven ella, sin casarse. Y llegó un evangelista a su casa, a su iglesia, y se enamoró del evangelista, y el evangelista también le cerró el ojito. Y ella terminó adulterando, terminó destruyendo un matrimonio, siendo ella tremenda en Dios antes de eso, con un llamado grandísimo. Y cuando eso aconteció, se sintió tan miserable que un día agarra y sale y se va para quitarse la vida. Y llega a un puente, lo vio específicamente buenísimo para eso. Dice, aquí me tiro y aquí quedo. Y cuando ella llega a ese lugar, el Espíritu Santo no la dejó. Y le dice, regresa. Y Dios la limpió, la restauró. Ahora le dio el doble de unción de lo que había en ella antes. Y ahora ella en sus predicaciones llenaba los auditorios, los escenarios. Esa señora fue tremenda después de eso. Y un día llorando ella dice, yo les puedo decir el día y la hora, y los puedo llevar al spot, al lugar donde Kathryn Kuhlman murió. Ahí los puedo llevar a donde esta mujer murió. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Le quitó todos los deseos habidos y por haber del mundo allá afuera. Y se entregó en cuerpo y alma y espíritu al Señor. Y ahora Dios la levantó. Pero la levantó. Y se me ha quedado a mí eso. Porque he pasado por cosas similares. He perdido cosas de las que más he querido, las que más he amado. Y una de ellas es mi vida. Que a las 2 de la mañana también le dije al Señor. 2 de la mañana afuera en un estacionamiento. Ahí me arrodillé y le dije, Señor, hasta aquí llegué. That's it. Ya no puedo más, ya acabé. Y cuando yo pensé que allí me iba a morir físicamente, me pude levantar después. Me fui al automóvil del hermano Flavio. Me recosté y empecé a recitar toda la Biblia que sabía, poca o mucha. Todo lo empecé a recitar, Salió él a las 6 de la mañana del trabajo porque yo no pude trabajar. Le dije, llévame a mi casa. Me llevó a mi casa, todavía medio moribundo. Y me acosté a las 7:30 de la mañana en mi cuarto, en mi cama. Desperté a las 11 de la mañana. Y cuando desperté a las 11, todo lo que traía y yo sentía antes, todo eso se fue. Nunca más hasta el día de hoy ese tipo de enfermedad, de dolencia ha llegado a mi cuerpo. Nunca más, nunca más. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Y cuánto cuesta un ministerio? Tu vida. Lo más preciado, lo más bonito, lo que más te agrada, lo que más te gusta, tienes y debes de morir a ello. Si no, no hay. No hay. A Abraham le pide el hijo y ya cuando se lo va a destazar en pedazos le dice, no, ya me di cuenta que murió al bebé, murió a su hijo. Sentía Dios que ya amaba más al hijo que ni no a él. Celoso Dios. Y a través de la Biblia usted va a encontrar pasajes donde hombres de Dios llegaron ahí a la mera orilla, donde tiran su vida
a ver qué pasa. A ver, ya. Le dice una mujer a Elías: estoy agarrando 2 leños y estoy cocinando mi última torta y se la voy a dar a mi hijo y yo, y de ahí morimos. Ya no hay más. Para ella decir eso, ya para eso, solo imagínese usted los días de agonía que han vivido. Los días de agonía que han vivido. ¿Cuántos días sin comer, sin beber? ¿Cuántos días solos, abandonados? ¿Qué sé yo por lo que estaban pasando? Para ella decir eso. Y cuando ella se tiró a morir, dese sed, ya esto es lo último, ya no hay más. Le llega el profeta, le llega Dios. Le llega Dios. Y le dice: está bien, hazme primero a mí y luego, a ver. Pero hazme a mí primero. Y ya usted sabe de esa historia, cómo enseguida empezó ella a superarse. Es la segunda cita que le doy bíblica. Tercera, dice Agar: dejaré al niño en este arbusto del que estamos hablando, Esaú. Ahí lo voy a dejar y me voy a retirar para no oírlo y no verlo que se muera de sed y de hambre. Es mi hijo, lo amo. Se duele. Ya no encuentro qué hacer, ya no hay más para hacer. Ya mis fuerzas se acabaron. Ya yo me acabé, ya no pude, ya no puedo. Ya. Hasta allí llegué. En el desierto, hermanos, se tiran los dos prácticamente a morir. Ella lo deja y ella se va para otro lado. Pues, ¿qué le esperaba a ella también? Y cuando ya están en los últimos, se aparece el ángel y le dice: hey, ve donde el niño, agárralo. Vamos a seguir viviendo, vente, vamos a trabajar. Ay, Señor. Pero miren hasta qué nivel llegan. Hasta qué nivel llegó Esaú para preservar aún su ministerio. Porque aunque Esaú fue como fue, Dios lo prometió y dijo: también él, lo haré una gran nación. Una gran nación lo haré a él. Tuvo que verse en la muerte para poder llevar a cabo eso. Una pregunta: ¿usted se ha identificado en algo o le quiere pedir al Señor: Señor, dame esa identificación, dame ese sentir, llévame a ese edge, llévame a ese nivel, a ver qué se siente, a ver qué es, a ver si en medio de eso te niego y le corro para atrás o me tiro a morir y ahí me quedo, Señor? A ver qué hay en el espíritu suyo, en el corazón suyo. Entonces viene, ¿verdad? Ya que hace todo eso con él, le dice en el verso 14, vamos al verso 14. Entonces él fue y los tomó. Ahí nos quedamos, ¿verdad? En el verso 30, para avanzar, porque si no, no llego y quiero llevarlo a un lugar. Verso 30 dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, porque sí les funcionó a él y a su mamá, les funcionó. Según para nosotros la carne, pues fue que para nosotros vemos que fue un espíritu de traición, un espíritu pues que simplemente mintió fulano, mintió fulana, ¿verdad? No llevaban las cosas de acuerdo a, cuando sí las llevaban. Hay cosas buenas que parecen malas, dicen por allí, ¿verdad? Aunque lo contrario lo dicen, pero aquí es lo contrario. Hay gentes que dicen: hay cosas malas que parecen buenas. Aquí hay cosas buenas que parecen malas. Es lo contrario. Sí le funcionó a Rebeca. Sí le funcionó, lo colmó de pelos al hombre lo llevó y Isaac lo bendijo. ¿Sabe qué dijo Rebeca cuando ya pasó eso?
Ay, Señor, gracias, ya pasé una. Ay, Señor, gracias, ya. Y ya lo preservé de esta, Señor. Ya, es que ese tú me dijiste que era. Es que ese me dijiste tú a mí que era. Ahora, pregunta. ¿No le diría Rebeca a Isaac cuando Dios la visitó, cuando ella fue a orar y Dios la visitó y le dijo lo que le dijo? ¿No le diría, Honey, mira, estoy embarazada y Dios me dijo esto? Que quizá por esa razón Isaac no sabía. Es de preguntarle a Dios. Es de usted hacer su homework. Revélame eso, Señor. ¿Por qué aconteció así? Si Isaac era tremendo hombre de Dios, Isaac tenía tremenda promesa. Isaac sabía, era hombre del Señor. Oye, pero de repente sí. Así aconteció, así pasó. Entonces viene ahora y dice, verso 30, dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Verso 31, e hizo él también, dice, guisados, y trajo a su padre y le dijo, levántate mi padre y coma de la casa que su hijo. Entonces, verso 32, Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, soy Esaú. Verso 33, y se estremeció Isaac grandemente. Ahí es otra para preguntarle a Dios, ¿por qué se estremeció grandemente? ¿Será que ahí fue donde se acordó lo que le dijo Rebeca? ¿Será que entonces Isaac lo estaba haciendo al revés porque amaba a Esaú? Y lo quiso bendecir por encima de Dios. La carne es malcriada. El ser humano somos un caso sin Dios. Hacemos cosas indebidas. Todo por lo que la carne pide, la carne quiere. El caso es que el hombre sintió aquello. Como que Dios lo picoteó en una costilla. ¡Ay! Se acordó, se dio cuenta, le vino una convicción grande, una condenación fuerte. Algo le aconteció a Isaac. Se dio cuenta, pero se dio cuenta ya gracias a su esposa, que les estaba preservando a toda la familia la vida. Gracias a ella que les estaba preservando a todos la vida. Porque Dios traía un plan grandísimo con ellos. Y cuando Esaú oyó las palabras, verso 34, de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí. ¿Por qué le dice eso? Porque en los versículos anteriores le dice, ya vino tu hermano, ya lo bendije a él. Ya le di todo a él. Le di desde el campo, le di lo de adentro y lo de afuera. Ya no hay. Va a ser bendito por sus generaciones. Ya no hay. Y Esaú viene y le dice, ¿no te sobró algo, Señor? ¿No tienes algo más? Busca, como diciéndole, busca a ver qué hay todavía por allí y bendíceme, dame algo. Y aunque lloró él, porque dice que lloró amargamente, lloró Esaú. Ese mensaje me lo dio a mí Dios en profecía
cuando no quería venir a abrir la iglesia yo, hace 30 años. Le dije al hermano Flavio, me traes el mensaje, no puedo ir yo al templo, yo era mayordomo de una panadería, me traes el mensaje hoy, era viernes, y vendían los mensajes después de que se predicaba, y él me lo llevó. Y yo en esa panadería tenía un radio que tenía como 8 bocinas alrededor de toda la panadería. Y yo ahí ponía 10 horas, 12 horas de pura música, testimonios, prédicas. Ahí no existía otra cosa. Todos los trabajadores se convertían y se desconvertían y lloraban y se limpiaban sus lágrimas. Y ellos, pues, ¿a dónde iban? Dios no los dejaba salir ni ir. El caso es que estábamos muy bonito ahí en esa panadería. Y llego yo y pongo el cassette de esa noche. Y el apóstol Nahum Rosario, el pastor, nos dice en ese mensaje: he aquí hoy te pongo la luz verde. Y me dio a mí, pero fuerte. He aquí hoy te pongo a ti la luz verde. Porque si se pone roja, quizá nunca se pondrá verde más. Y te pueda pasar lo que a Esaú, que ni con lágrimas logró su bendición después. Me puse a temblar. Al siguiente día que llegó la dueña, renuncié. Le dije, ¿sabes qué? Me voy. Pero que yo me voy. Me ofreció, les digo, me ofreció meterme, o ya me estaba integrando en el testamento de su hijo y de su hija. Ya me estaba dejando una casa allá en Puerto Vallarta. Ya me estaba poniendo como dueño también con sus 2 hijos, su hijo y su hija, una casa que tenía aquí en Deerfield. Y me dijo, voy a hacer todo esto para ti, Salvador, con una condición, me la pudieras cumplir. Y le dije, no sé qué sea. Y me dice, que enseñes a mi hijo a ser panadero como tú. Porque todo lo que tú sabes y los éxitos que has tenido, mi padre te los engendró y te los dio. Toda tu escuela, mi padre te la dio. Y me gustaría que mi hijo agarrara eso. Y yo dije, claro que sí. Ya andaba el muchachito ahí. Ya él andaba ahí. Sí, yo te lo enseño. Íbamos con una visión grande, muy fuerte, terrenal, secular. Cuando Dios me trae esa palabra, todo eso lo eché a un lado y le dije, Señor, vámonos, aquí estoy, envíame a mí. Y fue por eso que llegué aquí, cuando Él me confrontó y me habló así. Quizás se ponga roja y nunca se te ponga verde más. Dije, ay Señor, yes. Obedecí. Al día de hoy, obedecí. Entonces ahora le está diciendo esto: Señor, Padre mío, bendíceme a mí. Ya no hay bendición, pues encontró algo y lo bendijo. Y no le gustó la bendición a comparación de la de Jacob. Eran boronitas. Y Esaú se indigna y se enoja. Ahí enseguida todo lo está diciendo. Usted nomás lo lee y ahí lo ve, que no soy mentiroso. Y se sale Esaú de allí con lo poquito que el padre le dio, pero dijo en su corazón y audible: cuando se muera mi padre, ya pronto se muere el viejo, pues ya estaba ancianito, ya no veía. Cuando se muera, yo vendré y mataré a mi hermano a Jacob. Rebeca, ¿cómo oíste eso? Si ella nos dijera, porque lo acababa de preservar de la bendición para no echarle a perder el plan a Dios, y ahora vienen a querérselo matar. Oiga, el enemigo, cuando anda atrás de un ministerio, cuando anda atrás de algo que vale,
Y viene ahora Rebeca y le dice: mi hijo, oí a tu hermano y lo oí decidido. Ahora vente, te voy a decir que hagas y no me lo niegues, le dice, ahí mismo. No me lo niegues. Otra vez, mi hijo. No me lo niegues. Mira, agarra esto y vamos y vete por ese camino. Y llega donde tus tíos. Allá está tu tío, te va a esperar. Tú lo vas a conocer. Dios te lo va a poner en el camino. Ve para allá y allá espérate. Quédate allá, mi hijo. Preservando a su hijo. Guardándolo para que el plan de Dios no se arruine. Porque Dios dijo: el mayor servirá al menor. Y a Rebeca le sonaban y le resonaban esas palabras de Dios. Como diciendo: ¿a qué horas me puedo echar para atrás? Si la convicción que siento y lo que hay en mí me obligan a hacer esto. Es que este muchachito tiene que vivir. Este muchachito tiene que cumplirle a Dios. Es que este muchachito está marcado por Dios. Es que hay una nación grande en él. Ya Dios me lo habló. ¿Cómo lo voy a dejar perecer? Y ahí anda la madre. ¿Quién más que las mamás en casa? Y yo de eso también le hablaba hoy a Rosy. Esas mujeres, benditas mujeres. Les digo que todo el mundo sabemos que hay 5 sentidos, pero la mujer tiene 6 sentidos, hermanos. Una mujer, Dios las bendiga a las mujeres. ¿Cómo guardan la casa? Me acuerdo de cositas que mi mamá me decía. ¿Cómo preservan las mujeres la casa? ¿Cómo guardan la familia? ¿Cómo les dan cobertura? Y los previenen de tantos tropiezos, los previenen de tantos fracasos, tanto al esposo como a los hijos. Y ahí anda ella, y la hacen llorar, y la empujan, y ella sigue, y ella viene, y ella dijo: ay, Señor, qué corazón de madre. Qué corazón de madre. Es para admirar a las mujeres así. Sí, hay algunas también de otra categoría, ¿verdad? Pero la mayoría de las mujeres, cómo se destacan por su familia. Aman a su familia, aman su casa, aman lo suyo y lo defienden como gatas furiosas. No, esto es mío, y mi hijo, y mi esposo, y mi esposa, y mi esto. No, esto es mío. Y oye, y así le pasó a Rebeca. Sabiendo a dónde iba Jacob, sabiendo el tremendo llamado que había en él, y oyendo todos los días a Dios, a su espíritu: él es una nación, voy a sacar una nación de él. Ay, Señor. Entonces no se puede morir. No se puede morir. A ver cómo me lo preservas, a ver cómo me lo cuidas, a ver qué haces. Protégemelo. Ay, Señor, pero protégemelo. Es un plan que tengo con él. Pero oigan el plan de Dios cómo es de perseguido, el propósito de Dios cómo es de perseguido. El diablo vino a robar, matar y a destruir. ¿Y cuál fue lo próximo para Jacob? Que lo mataran. Que lo mataran. Se va el muchacho. Otra dolencia para su madre. Porque llega el diablo de repente a quererla acusar, a quererle decir que lo que está haciendo es erróneo y es malo. Llega el diablo de tiempo en tiempo a decirnos que lo que estamos haciendo no es correcto, no está bien, no está. Amén. Y ella, aferrada a las palabras que Dios le dijo cuando fue a decirle: oye, estoy embarazada. Y Dios le dice: sí. Y esto va a pasar. Ay, Señor. Movimiento que ella daba,
palabra que le venía a Dios, la misma palabra que le venía de Dios a su espíritu. No se le olvidaba eso, no se le olvidaba lo que Dios le dijo, lo que Dios le dijo cuando fue a ver a Dios. No se le olvidaba. Ahora ve al hijo ir, lo priva de su otro hermano, lo priva de su padre, y ella se priva de él. Ella se priva de él. Por el otro lado, ve al jovencito también, sin tanta experiencia, sin tanta edad en la vida, y agarrar una mochilita y también irse sin rumbo fijo. Por ahí me voy a ver qué pasa. Por eso un día en el camino hizo un pacto con Dios. Le dice: Señor, esto está bien duro, esto está muy difícil. Allá con mi madre sufrí mucho, Señor, y aquí voy caminando y solo y voy sufriendo mucho. ¿Y a dónde voy? No sé. ¿Quién me va a recibir? Tampoco. ¿Cómo va a pasar? No sé, Señor. Pero esto es mucho, Señor. Hago un pacto contigo. Si tú me regresas con vida a casa, si tú me regresas bien a mi casa, si tú andas conmigo y vas conmigo y vienes conmigo, Señor, cuando llegue aquí a este lugar, aquí te daré el diezmo de todo lo que me dieres. Aquí tú y yo nos veremos. Hizo un pacto con Dios. Cuando llegó y venía de regreso, estaba cerca de ese lugar, muy cerca de ese lugar, pero no en el lugar. Y él andaba en otras cosas. Y Dios se le aparece y le habla y le dice: hey Jacob. Todo eso está en la Biblia. Hey Jacob. Señor, hey, a mí no se me olvida el pacto que hicimos. Limpia toda tu familia, límpiense y tráemelos. Me quiero asociar con ustedes, quiero verlos aquí. Límpiense todos, limpia a todo mundo, que se limpien todos. Vénganse aquí, aquí tenemos algo en común, aquí tenemos algo que hacer. Y él lo hizo, él lo hizo. Llegó al lugar donde él le prometió a Dios y le dio los diezmos de todo lo que le dijo que le daba. Pero el hombre llegó bien, bien rico también. Dice la Biblia que llegó bien enriquecido, bien rico, que llegó de donde fue. Piensen solamente en lo que su madre sufrió, lo que él sufrió para llevar a cabo un plan de Dios. La pregunta, ya nos vamos: ¿cuánto has sufrido tú? La segunda: ¿quisieras sufrir? ¿Quisieras perder lo que más tienes y quieres por la excelencia del Padre? ¿Por un ministerio? Póngase de pie, cierre su Biblia. Te damos gracias, hoy escuchamos tu palabra. Y si tú nos hablas es porque estás obrando o vas a obrar, Señor. Siempre hay una luz delante de nosotros que eres tú, diciéndonos por dónde, qué hacer, cómo hacerlo. Y quizá hoy, Señor amado, si ha llegado ese momento, quizá hoy a muchos nos hablaste, nos dijiste qué hacer y qué no hacer, a qué hacerle caso y a qué no hacerle caso, Señor. Por cosas que le llegaban también a Rebeca, acusaciones que quizá le decían que era cruel, quizá le decían cosas para ella sentirse condenada. Pero la revelación que tú nos has dado, Señor, es grande. Y podemos ver lo que ella quiso preservar, Señor, y lo que ella preservó fue
a tu siervo y el plan que tú tenías. Ese ministerio, Señor. Esa nación que al día de hoy es grandísima. Gracias, Señor amado, por lo que tú nos hablas. Síguenos hablando al corazón a nosotros qué hay que hacer, cómo hay que llevar las cosas a cabo, Señor. A qué cosas hay que morir para poder agradarte a ti. Te damos gracias hoy porque tú nos has hablado. Te damos gracias por tu palabra. Está tan viva, Señor. Nos ministra tan profundo. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú nos enseñas el camino, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestros bienes. Gracias por el santo ministerio, Señor. Gracias por hacernos hijos tuyos, por llamarnos hijos tuyos, ser hijos tuyos cristianos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra, Padre.